Tengo la meta un poco avariciosa de comenzar, por el momento, un estudio sobre Romanos. Porque Romanos nos trae palabras de estímulo y ánimo en tiempos difíciles, aunque no lo veamos así. La tradición, vamos a ponerlo así, la tradición es poner a Romanos junto a Gálatas, dos libros profundos en doctrina que fueron impulsados por la reforma, como si los reformadores lo hubiesen escrito. Mi teología es más bien reformada, pero no fueron ellos, ni Juan Calvino, ni Lutero, ni Zwinglio, por los bautistas. No. Esta es una carta escrita en el primer siglo por el apóstol Pablo. Y es bueno recordarla porque se le escribió a una iglesia, a unos hermanos que estaban en la capital del Imperio Romano, estaban en Roma. Y precisamente la carta se llama una carta, epístola a los romanos. Y el apóstol Pablo le escribió a aquel grupo de creyentes para darles estímulos sobre muchas cosas, sobre lo que era el poder del evangelio, sobre lo que era su deseo personal de llegar a visitarles, sobre lo que eran las doctrinas que los judaizantes querían exponer y que ellos eran salvos por la gracia de Dios. Por gracia eran salvos. Somos salvos. Así que nuestra meta es mirar esta carta y me inspiré en repasar esta carta en estos tiempos en que estamos viviendo. Nunca se me ha olvidado la historia de la biografía de San Agustín. Los historiadores cuentan que San Agustín, cuando cayó la República de Roma, porque Roma se llamaba una república, muy interesante, es como Estados Unidos, que es una república, no es una democracia, ¿verdad? Claro, no estamos diciendo con esto que Estados Unidos está cayendo, no, ¿ok? Estoy diciendo cuando cayó la República de Roma, San Agustín estaba tan triste y desanimado que, bueno, se volvió a buscar de las Escrituras como cuando se convirtió la primera vez, cuando estudiaba sus teologías, sus doctrinas, escribía. Y entonces el Señor le inspiró de tal manera que él escribió un famoso libro para hablar sobre la ciudad de Dios, la ciudad del hombre y cómo todo se pierde, la ciudad verdadera está en el cielo. Y estos tiempos me recordaba de lo que experimentó San Agustín. Y él lloraba, estaba triste porque él quería la República de Roma. Claro, porque él no vivió tampoco, él no vivió la persecución. Es muy rico que era un imperio cuando tú no vives la persecución. Si San Agustín hubiese vivido unos cuantos años antes y lo hubiesen perseguido, yo no creo que lo hubiese querido el Imperio Romano, la República de Roma. Es muy rico nosotros los cristianos, cuando estamos cómodos, queremos lo bueno, no nos acordamos de lo malo. Pero cuando nos acordamos de lo malo, es ahí donde vienen libros de la Biblia que a veces pensamos que no son de inspiración y de ánimo para nuestros tiempos, para los tiempos difíciles. Y Romanos es una de esas cartas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar ánimo en esta carta, porque tenemos un evangelio que es especial, del cual, por cierto, como veremos más adelante, el apóstol no se avergonzaba, porque él sabía de ese evangelio, de esa noticia. Y llega hasta nosotros hoy en día con la misma intensidad, el mismo poder, tal como cuando el Espíritu Santo lo inspiró. Así que esta carta llega hasta nosotros tal como Dios se la envió a través de Pablo a los romanos. Y es mi deseo que nosotros busquemos ánimo en esta carta, porque nos va a ayudar. Así que, dicho esto, les invito a buscar la palabra de Dios en la carta a los romanos. Y antes de orar, les invito a que leamos en Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 al 7. Y los que están allí en sus hogares, les invito a que tengan sus Biblias también, o su Biblia electrónica. Y por cierto, si usted va a apuntepastoral.com, no vaya a blogpastoral.com porque estoy haciendo ajustes de domains. Vaya a apuntepastoral.com. Y ahí van a estar, es el último bosquejo que puse. La introducción, el bosquejo sencillo. Después yo pongo las notas, comentarios, etc. A veces me demoro en ponerlos y se los envío mientras tanto a los que me lo pidan, vía correo electrónico. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Señor, venimos ante ti en esta tarde, en este miércoles, para alabarte, bendecir tu nombre y agradecerte por esta carta a los romanos. Gracias porque la tenemos en nuestra Biblia y nos ha llegado todavía hasta nosotros para darnos ánimos en tiempos difíciles. Gracias, Señor. Enséñanos a pesar de mí. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, sospechamos. Yo siempre digo sospechamos, y a veces cuando yo decía así en el seminario, hace 20 años, 22 años, era problemático, porque yo nunca he puesto la mano sobre el fuego, a veces en fechas bíblicas. Recuerdo cuando yo explicaba algo en una ocasión, que nosotros podemos estar 10 años antes, después de Cristo, 10 años después. O sea, estamos en el 2021 según nuestro calendario, pero cómodamente podemos estar en el 2031 o en el 2011. Y la gente le da un ataque por eso, y le daba a los estudiantes a veces esas cosas, yo no sé, porque queremos afanando una fecha, pero yo no me ato a las fechas. Y de la misma manera no me ato a los párrafos y capítulos de la Biblia, los versos de la Biblia. Y con esto ya empezamos a profundizar en la palabra. Recuerden que las cartas de las Escrituras, los libros, no solo las cartas, los libros de la Biblia, no tenían ni capítulos ni versículos. Eso apareció hace unos 500 y pico, 600 años. Y la razón por la cual lo digo es porque a veces vamos a notar, hoy no tanto, pero en el futuro vamos a notar que yo voy a desconectarme de los versículos, de los capítulos y en algunos momentos para que podamos captar ideas que a veces se nos pierde porque nosotros en nuestra cultura occidental miramos, esto está el capítulo, este otro capítulo, este versículo no están conectados. No, son una carta con párrafos. Imagínense una carta con párrafos, sin versículos, sin capítulos. Esa es una carta. Cuando usted escribe una carta, usted no escribe ni con capítulos ni versículos, ¿verdad que no? ¿Te imaginas eso, Pedro? Usted escribiendo una carta de amor a Estela. Capítulo 1, mi amada esposa, novia, y después capítulo 2, yo creo que cuando ya pongas capítulo 3 la rompe y dice, no, que quieres muy larga, no se hace. Y digo esto porque en algún momento esto va a dar claridad, hoy no, cuando hablemos en algunos pasajes que eso va a ser necesario. Bueno, dicho esto, voy a unirme de todas maneras a ciertas tradiciones que nos hablan de fechas. Algunos dicen que esta carta se escribió entre 50 y 57. Algunos dicen que son específicos, que probablemente fue en el año 57, porque son más específicos. Y algunos dicen que esta carta fue enviada por otras personas de los que estuvieron con el apóstol Pablo a los romanos, y sospechan que fue una dama. Ahorita mencionaremos eso. Y algunos sospechan que esta carta tenía el objetivo de preparar el camino del apóstol Pablo para encontrarse con los romanos, porque él deseaba visitarles. De hecho, el camino él lo prepara refiriéndose, bueno, hay que decirlo, a una hermana llamada Febe, que ustedes lo tienen en Romanos 16:2. Él habla que la recibáis en el Señor, reciban a esta hermana como es digno de los santos. Ella iba para Roma, parece que llevaba la carta, y dijo, bueno, pues lleva esta carta y recíbanla, cuídenla, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esto es un tremendo versículo para predicarle a las damas. Que por cierto es algo común, que las damas sean número uno en la fila de ayudar en los ministerios.
El apóstol Pablo escribió la carta, la envió, parece, con esta dama, y tenía el propósito de preparar el camino para cuando él llegara, como vamos a ver más adelante. Él añoraba, él decía, él quería llegar allá y ver a los hermanos cara a cara. El sueño no se le cumplió en esta época, pero se le cumplió después en sus últimos tiempos, sus últimos meses probablemente, cuando pensamos que llegó a Roma. Aunque algunos piensan que no llegó a Roma, yo pienso que sí, porque es lo que vemos en la Escritura. Y estuvo en una en una casa apartado, escribiendo cartas, y luego entonces lo mataron. Es la idea que yo creo por la cronología bíblica. El apóstol Pablo quería escribir esta carta no solo para preparar el camino a esa visita, sino para corregir las doctrinas y confirmar que la verdadera doctrina estaba basada en el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos lleva entonces ya a meditar en nuestro pasaje bíblico. Pero voy a hacer un paréntesis. Muchos preguntan, yo lo preguntaría, ¿cómo es que esta carta puede ser de ánimo? Yo creo que la pregunta es válida, ¿verdad? Porque si yo estoy exponiendo que este es el tema, es una carta para ánimo. Yo quisiera mencionarles que el imperio romano no era un imperio cualquiera, no era un imperio fácil. Todos conocen la famosa ley de la milla, ¿verdad que sí? Aquí lo hemos mencionado a menudo. Al cual Jesús se refiere y le dice, llévenle no una milla, sino ¿cuántas? 2 millas. Porque una persona que era romana, pues entonces le podía pedir a cualquier persona, cualquier cultura. Normalmente era judío porque era la época del Nuevo Testamento, donde ellos tomaron Israel y le pusieron hasta Palestina en nombre y una provincia. Tenían Galilea, Palestina estaba así dividida, Galilea, Perea, ya se me fue de la mente, bueno, hay como 5 provincias. Es interesante conocer lo que el imperio romano tenía en su mente y en sus leyes, era beneficiarse a ellos mismos, a los romanos. Ellos habían invadido todo el norte de África, toda lo que se llamaría hoy Europa, y aún las islas encima de Europa que hoy en día se llaman Inglaterra, la Gran Bretaña, que está formado por un bloque de varios países que están unidos ahí en la Gran Bretaña. Y ellos tomaron todo eso, llegaron a tomar zonas y a enviar grupos militares y centurias aún a lugares, se sospechan que hasta la China por esos lugares, pero no valía la pena invadirles, ellos estaban cómodos con lo que tenían. Pero ellos tenían su propia religión, su propia doctrina, los dioses de ellos eran muchos. Algo muy parecido a la época de hoy, ¿verdad que sí? What do you think? ¿Hay muchos dioses hoy? Hay muchos dioses. Sí. Los cristianos estaban viviendo en esa época, en una época donde había una república poderosa, con una fuerza militar tremenda, y no recibía ni aceptaba otra fe que expusiera a un líder que sobrepasara al César. Por eso es que los cristianos fueron perseguidos y otros grupos religiosos no. Los judíos eran políticos y ellos se rebelaban de una manera política, pero no porque ellos no se enfrentaban a los romanos diciendo, no, nosotros creemos en Adonai, nuestro Señor, que es Adonai en hebreo, para Señor, en Yahvá Adonai, no, nosotros no, ellos, los de era política, tristemente, pero los cristianos no eran políticos. Ellos verdaderamente creían que Jesús había resucitado, era el Hijo de Dios, era el mismo Dios también, había resucitado y había subido, murió por nosotros, nuestros pecados, resucitó al tercer día y subió al cielo. Y eso le molestaba a los romanos, y entonces los perseguían. Ahora imagínense vivir en una cultura así, donde las leyes como la de la milla, había muchas leyes más, afectaba a los que no eran romanos, y a los que eran cristianos, que es una palabra burlona, ellos les llamaban cristianos a los discípulos de Jesús, para burlarse de ellos, no como halago. Hoy en día cualquiera es cristiano. Bueno, sí, aquí en Estados Unidos muchos son cristianos, se llaman cristianos. Y en esa época la persecución era tal que, bueno, cuando nosotros miramos la vida del escritor de la carta, él estuvo, la primera vez que aparece en la escena de la historia, él estuvo en un famoso día en que apedrearon a alguien, ¿se acuerdan?
Era joven, a Esteban. Así que el autor sabía bien lo que estaba diciendo, porque él había vivido la persecución, no porque lo habían perseguido, y ahora lo perseguían, pero sino porque él había sido perseguidor. Y claro, él no era cualquier judío, él era también ciudadano romano, y por nacimiento, no lo había comprado. Así que él tenía una libertad tremenda, que por cierto, le costó un problema a los judíos y a los romanos cuando iban a juzgar, porque él era romano, y él pudo, por cierto, en un momento apelar al César. Muchos dicen el famoso chiste de que Pablo era barbero, ¿se acuerdan? Porque él dijo, yo apelo al César, voy a apelar al César. Anyway, in English it doesn't make sense, but in Spanish it does. Y voy a darles algunos versículos para que ustedes vean que esta es una carta de estímulo. Romanos, vamos a darle algunos pocos. Tengo 10 ejemplos, voy a darles 3. Fíjense este. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Eso no es estímulo? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, cuando estamos en problemas, en persecución, el llamamiento de Dios es irrevocable. Y eso se refiere a todo. El don de la salvación, como los dones que Él nos ha dado para servirle. Todo. Son irrevocables, no los pueden quitar. Romanos 3:23 está el famoso pasaje, 20 y 24, que por cuanto todos pecaron están, ¿qué? Destituidos, muy bien, de la gloria de Dios. Y bien ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es ánimo, eso es estímulo, la gracia de Dios. Y en Romanos 5:9 se nos habla de la famosa expresión, por Él seremos salvos de la ira. O sea, en los tiempos finales, los romanos recibieron una carta en la cual les decía que iban a ser salvos de la ira de Dios. Una doctrina que veremos más adelante. Bueno, otro miércoles. Cuando miramos, por el tiempo le voy a dar uno de los más bonitos. Romanos capítulo 8, versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Se acuerdan de eso? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es ánimo. Eso es ánimo. Pero vamos al principio de la carta. Dicho esto, vamos al principio de la carta. Y leímos en el versículo 1 del capítulo 1 lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a ver una introducción en sí ya de la carta, no la parte histórica, porque dije, aunque parece que dije mucho, no dije nada. Yo voy a estar poniendo muchas cosas históricas según avancemos en la carta. Y quiero que meditemos en este capítulo en 3 ideas. Y hoy vamos a dar solo una y un poquito. La de hoy es introducción. Qué clase de nombre, ¿verdad? Profundo, ¿eh? ¿Qué dicen las juveniles? Bueno, ¿cómo se llama el primer punto del pastor? Normalmente él dice que le pone los puntos. Si ustedes se fijan, un punto que sirva de enseñanza. De tal manera que si en un sermón tengo 3 o 4 enseñanzas, solo por los puntos, al año hay 100 y pico de enseñanzas desde el púlpito. Así es la mitología de la predicación. Y la primera enseñanza hoy es la introducción a la carta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se presenta como siervo apartado para el Evangelio. Si hay algo para comenzar ya en la profundidad de esta carta, es esta enseñanza. Que Pablo era un siervo de Jesucristo. Y quiero añadir que será Pablo. Pero ¿y nosotros? ¿Somos siervos de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Me gustaría preguntarle, tener la habilidad y el sistema de que uno pueda hablarle a través de los medios sociales, al instante respondan y se puede escuchar. A ver cuántos dirían si nosotros somos también siervos de Jesucristo. La respuesta es correcta, sí. Como ustedes dicen, claro que sí.
Es interesante cómo en el occidente los pastores, los siervos de Dios se quieren llamar así, siervos de Dios. Yo he visto personas que hablan así, siervo, pero con una categoría, siervos de Dios. Pero sería bueno si nosotros utilizamos la palabra literal, a ver si nos va a gustar. ¿Saben cuál es? Esclavo. ¿Te imaginas eso? Bueno, y tú, díganme ustedes, muchachas, ¿ustedes son siervas del Señor? Vamos a decirlo literalmente. ¿Ustedes son esclavas del Señor? ¿A quién le gusta eso? ¿Verdad que no suena bien? Los varones que están aquí, ustedes hermanos, ya son siervos, ya son esclavos de Cristo. No es muy común, ¿verdad? A mí me dicen siervos del Señor, no me digan esclavos de Cristo. Reverendo, please. Ilustrísimo, doctor, reverendo, por favor, la Biblia nos reduce a esclavos. ¿Verdad que está bueno eso? Esclavos, doulos es la palabra griega. Muchos dirán, bueno, es que la palabra esclavo es la palabra también para siervo. No exactamente. No exactamente. Voy a poner estas notas en internet, pero no exactamente. La palabra aquí para esclavo, el apóstol Pablo en la teología correcta de un creyente era verse como esclavo de Jesucristo, lo cual tiene sentido porque nosotros creemos que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Y Señor significa ¿qué? En español, amo, correcto, o dueño. Y eso significa que si nosotros tenemos un dueño, nosotros estamos reduciéndonos ¿a qué? A esclavos. Yo no sé por qué vemos tanta dificultad en aceptar esto, ¿verdad? Es que la tradición nuestra es lucir bonito. Somos siervos de Cristo, no somos esclavos. Y Él es el dueño. Y eso nos hace, cuando eso lo aceptamos, podemos ver la Biblia con otra perspectiva, con más humildad. Porque, por cierto, el Señor, teológicamente, compró a sus esclavos. ¿Sí o no? ¿Verdad que ahora tiene sentido la doctrina y la teología? ¿Cómo es que el Señor o dueño Jesús, llamado el Cristo, compró a sus esclavos? ¿Con qué dinero? Con la sangre, con su sangre. Así que eso nos lleva a nosotros, eso tiene sentido. Y el apóstol Pablo se veía así como siervo de Jesucristo. Y claro, él creía que como siervo, como una persona esclava de Cristo, él había recibido sus talentos, sus dones, y él era llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Que por cierto, él era tan humilde que él se llama a sí mismo como un abortivo. O sea, uno que llegó ahí como a última hora, ahí el último, ahí. Yo no sé cómo la gente hoy en día, muchos se atreven a llamarse apóstoles. Cuando el apóstol Pablo se llama al último, el mismo, un abortivo, ahí llegó rayando. Hay que tener, la verdad, que una falta de humildad muy grande para llamarse apóstol. Perdónenme si alguien cree en esto de los apóstoles. Hay que ser muy orgulloso. Tenemos que ponernos en las manos del Señor para no llegar a esos títulos de tan orgullosos. Apóstol. No. Él era un apóstol porque él había sido enviado. Y todos sabemos eso porque fue llamado cuando él fue o iba de camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. ¿Sí o no? Y el Señor tocó, se le apareció aquella luz, cayó en el piso y se quedó ciego, por cierto. Su visión nunca recobró su misión. Algunos piensan que ese era el aguijón que le afectaba. Algunos piensan eso. Otros pensamos otras cosas. Hay muchas. Él no quiso decir cuál era. Sospechamos eso. Así que si Pablo era siervo, esclavo de Jesucristo, y era llamado a ser apóstol a una misión, y también apartado para el Evangelio de Dios. Esa introducción es larga, es simple, pero está profundamente larga. 3 cosas. Cada creyente tiene que empezar por observar bien esta introducción del apóstol en esta carta para que todo tenga sentido, porque el que está hablando no es cualquiera. Ahora, él también habla sobre las Escrituras.
No solo está el llamamiento del apóstol Pablo, sino que también están las Escrituras como la única fuente de revelación, dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. O sea, él había sido apartado por Dios. ¿De qué manera? Había sido prometido esa salvación, todos esos ministerios, todo lo que tenemos en la iglesia, por los profetas en las santas Escrituras. Aquí es importante notar la expresión esa de santas Escrituras. ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como veremos adelante en las Escrituras, él se refiere mucho al Antiguo Testamento. Las Escrituras que ellos tenían iban desde Génesis, ¿a dónde? Ese es un buen quiz. El último libro del Antiguo Testamento que ustedes tienen, ¿cuál es? Malaquías. En el texto hebreo es crónica, porque el orden es diferente. Pero son los mismos libros. Ellos tenían una manera de pensar diferente que cuando las reformas, cuando pusieron los capítulos, los libros, hicieron ciertos acotejos. Bueno, no importa, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y nadie se me ofenda, aquí no hay ninguna herejía. Si usted coge una Biblia hebraica, una Biblia hebrea, los hermanos de la iglesia, yo les puedo enseñar mis Biblias hebreas, van a ver que el orden es diferente. Pero no importa, esa es la misma Biblia. Ahí no están los libros apócrifos, como no están aquí. ¿Okay? La verdadera Biblia. Y cuando los tienen, ellos sí los marcan bien claro. Estos no son los aceptados. Así que está muy claro eso. Y el apóstol Pablo había recibido todo por las santas Escrituras. Y una iglesia que sufría o que estaba al punto de una persecución seria como la que llegaría pronto, allí en Roma, tenía que entender que ellos tenían que tener fe en las sagradas Escrituras, en las santas Escrituras. Ese que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Hermanos, una carta como los Romanos nos da estímulo. ¿Qué tipo de estímulo? En tiempos difíciles nos recuerda que las santas Escrituras siguen trayendo palabra de Dios, siguen siendo santas y siguen siendo Escrituras. O sea, las Escrituras separadas, no son cualquiera. Estamos en un tiempo difícil y lo que viene es peor. Nosotros estamos todos preocupados por nuestros hermanos en Cristo allá en Afganistán, las iglesias que están allá, que pudieron finalmente abrir los plantadores de iglesias afganos, todos aquellos hermanos allá, van a ser perseguidos, muchos van a ser decapitados y por supuesto nadie lo va a mencionar ni en CNN ni en ningún canal de televisión. Y probablemente si van al aeropuerto y a algunos lugares donde van a ayudar a muchos americanos, esos afganos que son pastores, que están allí en primera fila dando el evangelio a una religión satánica, nunca van a tener apoyo, van a ser perseguidos. Y los que no logren huir hacia las fronteras y cruzar a otros lugares, y cuidado porque en Pakistán los pueden perseguir, si van por la parte de la China, peor todavía, donde quiera que esté están rodeados, y la otra es Rusia, y la otra es Irán. Cuando vienen a ver están rodeados de países donde persiguen a los cristianos. ¿Y dónde van a ir esos hermanos nuestros? Para ellos es este pasaje de los Romanos, es para nosotros, es para ellos, para ustedes, en tiempos difíciles, las santas Escrituras. Y eso es bueno. Nos recuerda que las Santas Escrituras nos dan gozo, nos dan tranquilidad. Nos recuerda lo que el Señor Jesús habló en el camino de Emaús cuando le dijo a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos que se encontró. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Porque ellos no creían lo que había pasado. Cuando Jesús se les reveló, Él les dijo eso, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era la división de los libros del Antiguo Testamento y es la que es para los judíos. El Torah o el Torah, los Nabí y los Ketubín. La ley, los profetas y los escritos, traduciéndolo del hebreo. Ahora, cuando miramos a Jesús, Jesús es presentado aquí de una manera especial. De hecho, se llama el Hijo
el Hijo, pero no es cualquier Hijo. Versículo 3 dice, hablando del Evangelio, porque él se refería a apóstol, llamado por el Señor, ¿todo para qué? Por el Evangelio y para el Evangelio. Versículo 3, Evangelio que se refiere ¿a quién? A su Hijo, nuestro Señor Jesús. ¿Tienen el versículo 3? Amados hermanos, nosotros somos gente extraña. Nosotros creemos en el Evangelio, pero no cualquier Evangelio, sino en el Evangelio que se refiere a su Hijo, al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es ánimo. Esto es ánimo para nosotros. En tiempos difíciles, nosotros tenemos todavía el Evangelio. Eso es algo hermoso, saber que tenemos el Evangelio. Nos podrán quitar todo, pero tenemos el Evangelio. ¿Evangelio significa qué? Nueva noticia. Evangelion. Es una palabra griega que significa nueva noticia. Algo, algunos lo traducen como buenas nuevas. Bueno, buenas nuevas no es literal. Serían buenas, tampoco buenas noticias. Ahí está la palabra nueva. Nuevas noticias. Algo que jamás se había contado, pero ya el Evangelio, por cierto, no es nuevo, y ahora es viejo. Ahora es una noticia vieja. Ya el Evangelio no es Evangelio. Oh, esto suena raro, ¿verdad? A veces yo vengo con títulos, bueno, aquí no preparo sermones con títulos extraños. Ya el Evangelio no es Evangelio, pero con la perspectiva de que ya la nueva noticia no es nueva noticia. Todo el mundo la conoce. El problema está en que no lo recibimos, no lo creemos, no lo predicamos, o sea, no lo propagamos, no estamos practicando que todo el mundo conozca esa nueva noticia, que ya no es nueva, es vieja, tiene 2000 años de historia. En ese contexto es que lo estoy diciendo. Y el Evangelio, la nueva noticia que el apóstol tenía, se refería a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne. Hermanos, aquí está la doctrina de la encarnación del Hijo. Ahí el hermano Gustavo está poniendo los subpuntos también. Y usted lo tiene ahí en apuntepastoral.com. Aquí hay varias doctrinas que son para gozo nuestro, para alivio en tiempos difíciles, en la encarnación del Hijo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Porque esta es una época difícil donde todo el mundo está buscando encarnación y representación de libertadores de muchas maneras. Una que es una religión oculta, disfrazada con ciertas evidencias científicas para muchos, son los extraterrestres. Ellos no son libertadores ni van a libertarnos, eso son manifestaciones demoníacas. No van a libertarnos. Muchos proclaman que Estados Unidos y muchos países están siendo liderados por grupos extraterrestres en contacto con los gobiernos. Y le llaman teorías conspirativas y muchas cosas. Yo le llamo perdedera de tiempo y bobería. Y sobre todo, pecado, porque hay personas envueltas en esta relación con fuerzas demoníacas. Pero de nosotros no es con cualquiera, es con el Hijo de Dios. Y el Evangelio nos da ese gozo, nos da esa seguridad. Esa es la profundidad de estos dos párrafos, la teología de la encarnación de Cristo. Cristo se hizo hombre, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Después que habla del versículo 1 al 13, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todo ese pasaje hermoso. El 14 termina diciendo, y aquel verbo, o logos, que es la palabra griega, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús, a quien se le llama logos, pero es cierto, donde viene la palabra lógica, y razón, también palabra, todo eso. Pero Reina Valera le puso la palabra verbo. Yo no sé por qué lo hizo, debió haber utilizado otra, pero bueno, no me voy a pelear con Reina Valera, ni con Casidoro de Reina, ni con Cipriano de Valera. ¿Okay? Pero originalmente es la palabra logo, y ese logo que no había otra palabra para representar al Hijo de Dios, no había otra, porque este era superior a Zeus de los griegos, superior al César, superior a cuanto Dios había, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y esa es la doctrina de la encarnación aquí en este párrafo. Y aquel verbo fue hecho carne, pero el apóstol Pablo lo puso, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Oh, era rey, era rey. Claro, y esto, que piense que esto no es importante,
es importante. Fíjense, Pablo escribió en otro pasaje en Filipenses lo siguiente: haya pues en vosotros, nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, yo soy Cristo, yo soy Dios, yo de aquí no me muevo. No, él no se afanó a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no se quedó allí, sino que dejó que lo humillaran, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa es la doctrina de la encarnación que está en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Esto da gozo. ¿Cuál es el gozo? Dios se hizo hombre, Jesús su Hijo. Así que Él comprende de nuestros problemas porque Él vivió nuestros problemas. En el sufrimiento y en la persecución, Jesús estuvo ahí. ¿Alguien aquí ha sufrido como Cristo? Una de las cosas que yo estoy últimamente recordando es que la vergüenza de Jesús fue tal que en la cultura romana, en la cultura romana los que crucificaban los encueraban. Estaban desnudos. They were naked on the cross. Estaban vestidos. Ni estaba con un mantico de púrpura ni nada de eso. No. Estaba desnudo porque eran los romanos los que estaban a cargo de la muerte esa, de juzgar a Jesús y de la pena de muerte. No fue, la muerte de cruz no era de los judíos. No. Ese fue Jesús. Lo humillaron, se burlaron. Ahora, esa es la doctrina de la encarnación, pero también está la doctrina de la infalibilidad o de que Jesús es inequívoco, es cierto, es eficaz, no tiene competencia. Por ahí hay algo diciendo que se proclama a sí mismo como infalible, líder de cierto grupo religioso, pero no, aquí el único infalible es Cristo. No tiene comparación, no tiene quien luche en contra de él porque no tiene enemigo. Dicen ustedes en inglés, doesn't have any match. Ustedes dicen a veces cuando alguien se encuentra con uno que está al nivel, le dice, oh, you made your match, right? Pero no hay nadie que sea el match de Cristo. Él es superior a todo. La doctrina de la infalibilidad, Él es superior a todo. Dice este versículo 4 y lo leo, dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. Aquí hay doctrina y hay gozo, la doctrina de la resurrección. ¿Creemos en la resurrección? Los romanos, la carta a los romanos parece a veces aburrida para muchos. Cuando la vamos a estudiar y a leer, a veces la gente dice, esto es reformado, esto es calvinista. Pero, ¿qué tienen en la cabeza? Es palabra de Dios. No he citado, lo mencioné por nombre, pero no he citado lo que los reformados dijeron, bien dicho, de la carta de los romanos. No me interesa decir nada de eso, porque es tan suficiente lo que hay aquí que no voy a recurrir a ningún comentarista. Me encantaría, por el tiempo, profundizar, pero no, estoy dándolo aplicado. Y algunos dicen, es muy profundo hablar así de Romanos. Bueno, si la gente leyeran y estudiaran Romanos, se iban a dar cuenta que somos nosotros los que lo hacemos difícil porque no estudiamos, no nos detenemos a decirle, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo entienda de aquí? ¿Qué hay para aquí? ¿Qué hay en este pasaje que sea para mí? Bueno, Jesús es infalible, Jesús es poderoso y eso es ánimo. ¿Saben por qué? Porque los que recibieron esta carta estaban ¿dónde? En Roma. Y allí había ya un infalible. ¿Quién era? El César. El César. Y la moneda del César, ¿sabe cómo decía? Máximo Pontífice, sumo sacerdote. Que por cierto es interesante cómo ciertas personas se quieren adoptar de ese título, cuando lo tenía un hombre satánico y pagano allá en el Imperio Romano. La historia es interesante cómo se repite constantemente.
Este hombre se llamaba a sí mismo el máximo pontífice, el máximo sacerdote. Y ellos estaban recibiendo una carta que le estaba diciendo, aquí el verdadero sacerdote es Jesús, el verdadero Salvador es nuestro Señor. Y esa es la doctrina también del alcance de la obra del Hijo. Dice el versículo 5, por medio de él recibimos la gracia y ¿qué? Y el apostolado. ¿Para qué? Para conducir, ¿quién lo lee esa línea? Versículo 5. Para conducir. That's fine, read it. Y el versículo 5, ¿cómo te dice desde el principio? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok. Bueno, cuando la preposición esa que dice para llevar a las naciones a algo, literalmente es para conducir, llevar a las naciones a algo. Eso es interesante porque esto es la doctrina del alcance del Evangelio. Y eso nos da ánimo. Nos inspira a decir, bueno, nosotros debemos de continuar la obra. En tiempos difíciles de persecución, ¿qué vamos a hacer? Continuar la obra. Porque el diablo está de fiesta. Nos hemos acomodado con este virus, en esta pandemia, casi que yo me pregunto, ¿cuántos quisieran que terminara? Porque nos hace cómodo estar en las casas. Sí. Y está, yo no voy a negar que está, hay un virus allá afuera, pero también hay otras enfermedades que quieren olvidarla, como ya está el flu que existe, murieron el año pasado como 800,000 personas y nadie lo menciona. Hay otras enfermedades y además de eso está el virus la pandemia, lo entiendo. Algunos dicen que no es ni pandemia, yo no voy a meterme en estos aspectos porque a veces lo mezclan como política y ¡pum!, lo tumban a uno los canales en Facebook o le ponen advertencias o en YouTube. Pero cualquier cosa que sea, sabemos que Jesús es por encima, está por encima de eso. Y a veces nosotros se nos olvida. Y aquella gente recibieron esa carta y dijeron, estamos aquí en Roma. Nosotros sí estamos a punto de persecución. Nosotros sí nos cuestionan, nos miran como caníbales. ¿Ustedes sabían eso? Que a los cristianos los miraban como caníbales. Ellos se sentaban para practicar la cena. Y cuando los romanos escuchaban esas cosas, ¿qué ustedes creen que ellos pensaban? Que se sientan a comer la carne y a tomar la sangre de Cristo. Ellos están diciendo eso, pero probablemente están matando gente, se lo están comiendo y están tomando la sangre. Alguna de las persecuciones que tuvieron fue esa, cuando este hombre, el loco quemó a Roma, Nerón. ¿Qué pasó? Le echó la culpa a los cristianos. Y parte de lo que hacían es que, bueno, fue fácil porque ya estaba en el ambiente eso. Ellos son caníbales, anyway, vamos a matarlos. La historia de ellos era seria, cómo estaban siendo perseguidos, cómo los iban a perseguir. El ambiente estaba caldeado, como hoy en día está caldeado. Y a nosotros los cristianos no nos quieren. No hay peor cosa. ¿Cómo es esa expresión, peor ciego el que no quiera ver? ¿Es así? No hay peor cristiano que el que no pueda ver, o ciego cristiano que no pueda ver, que nosotros no somos bienvenidos en este mundo. Y está bien eso, no hay problema. Porque Jesús, nuestro Rey, tampoco fue bienvenido. Y la pregunta válida es, si Jesús, nuestro Rey, no fue bienvenido, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ser bienvenido? ¿Quiénes somos nosotros? Quizás, si tenemos muchas amistades en el mundo, no es porque eres un gran cristiano que te admiran, a lo mejor es porque haces lo mismo que hace el mundo, no hay diferencia. Quizás. No estoy juzgando, estoy diciendo un quizás. Para esta gente había diferencia. Y ellos estaban para conducir a las naciones, a la obediencia. Y hablaban de la gracia, de la gracia. Era la gracia de Cristo. Claro, eso lo sabemos porque el mismo Pablo lo escribió en Efesios, porque por gracia sois salvos. Ahora, el Evangelio y alcance a todas las naciones era también con una actitud de obediencia. Romanos nos da estímulo porque nos dice que tenemos que ser obedientes. Voy a avanzar al versículo 7 para dejarlo ahí hoy.
después que el apóstol Pablo expone todo eso, entonces él dice, a todos los que estáis, ¿dónde? Haga un experimento, donde dice Roma, sustitúyalo. A todos los que están en América, a todos los que están en Cuba, a todos los que están en Nicaragua, a todos los que están en Venezuela, a todos los que están en México, a todos los que están en Afganistán, a todos los que están donde quiera, amados de Dios y llamados ¿a qué? A ser santos. El lugar era malo, era Roma, el corazón de la perversión, el corazón de la prostitución, el corazón del Congreso de aquella república estaba en Roma. Ahí estaba el Congreso. El Congreso, no piensen que esto es algo contemporáneo ni moderno. No, ellos tenían su propio Senado. Y se reunían para hacer leyes, para declarar guerras, para hacer muchas cosas parecidas a nuestros gobiernos de hoy en día. Bueno, los que tienen senados, congresos. Ellos tenían una capital y allí habían cristianos. Y pensemos en esto, ¿es para nosotros esta carta una carta de ánimo? Claro que sí. Aquellos cristianos fueron perseguidos luego de recibir esta carta, no mucho tiempo después, como veremos más adelante, fueron perseguidos. Y a todos los que estáis en Roma, a todos los que estáis en América, todos los que están en cualquier país del mundo, sepan que ustedes son amados de Dios y llamados a ser santos. Dos cosas. Aquí está el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado y también nos ha llamado a ser, vamos a decir la palabra llamados en un español contemporáneo. Nos ha llamado a ser ¿qué? Separados. Nos ha llamado para separarnos, para que nos separemos de este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribió a aquella gente. Ustedes que están en Roma, recuerden, son amados de Dios y están llamados para separarse. Y por eso Él se despide entonces, gracias y paz a vosotros. Bueno, una despedida en la introducción, porque ahora es que comienza el fuego, que comenzaremos la semana que viene. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiera Dios que este comienzo de esta carta sea de estímulo. Para muchos, no lo niego, no soy ciego. Cuando he hablado de Romanos, cuando lo hablaba a veces o predicaba en las cárceles, cuando lo digo ahora en algunos lugares, cuando lo digo a veces en grupos o en discipulado, cuando hablo, suena como algo aburrido. Pero esta es la carta del Evangelio de Jesucristo para una iglesia que estaba en el corazón de un imperio que era satánico. Tenía un gobernador, un emperador, un César que lo habían puesto al nivel de Dios. Tenían un congreso que aprobaba todo tipo de cosas, incluyendo aborto, crímenes. Cogían y tomaban y asesinaban a los cristianos, los quemaban. Pasaba de todo y aquí no ha pasado nada. Y déjenme decirles, en una cultura así, llega esta carta. Quiera Dios que esta carta llegue hasta nosotros también, porque es la carta que nos va a dar gozo y firmeza en tiempos difíciles. Amén.